La diferencia entre un hombre promedio y un hombre admirado no está en la suerte ni en el talento. Está en la manera en que se exige a sí mismo cuando nadie lo ve. El hombre promedio hace lo que puede. El hombre admirado hace lo que debe, incluso cuando no tiene ganas. Esa diferencia, pequeña para algunos, es la que separa a los que dejan huella de los que pasan inadvertidos. Vivimos en una época donde muchos hombres se conforman con sobrevivir, sin metas claras, sin propósito, sin respeto propio. Han confundido comodidad con éxito y aceptación con valor. Pero la admiración no se compra ni se pide, se gana con carácter. Yo, Brian Tracy, he visto a miles de hombres transformarse cuando deciden elevar sus estándares. No cuando cambian lo que tienen, sino cuando cambian lo que esperan de sí mismos. El respeto comienza en el espejo y la admiración llega como consecuencia natural de esa disciplina silenciosa. Este video no trata de parecer fuerte, sino de convertirte en un hombre que inspira respeto incluso sin hablar. Porque la verdadera diferencia entre un hombre promedio y uno admirado no está en cómo lo ven los demás, sino en cómo se ve a sí mismo. Un hombre promedio no es aquel que tiene poco, sino aquel que espera poco de sí mismo. Vive en modo supervivencia, cumpliendo rutinas, obedeciendo al reloj, repitiendo los mismos días sin cuestionarse hacia dónde va. No le falta capacidad, le falta dirección, no carece de oportunidades, carece de propósito. La mayoría de los hombres no se levantan por algo que los encienda, se levantan porque tienen que hacerlo. Se acostumbran al cansancio, a la mediocridad, a la así es la vida, pero en el fondo saben que están hechos para más y ese conflicto entre lo que son y lo que podrían ser los consume lentamente. He observado durante años que los hombres promedio tienen un patrón, buscan distracciones para no escuchar el vacío. Pasan horas frente a pantallas hablando de los logros de otros, justificando sus límites. No porque sean débiles, sino porque el propósito asusta. Tener un propósito significa elegir y elegir implica renunciar a la comodidad. Un hombre admirado, en cambio, no vive por accidente. Cada día tiene un sentido. Sabe que el tiempo es su recurso más valioso y lo usa con intención. Mientras el promedio busca placer inmediato, el admirado busca crecimiento constante, y aunque su camino sea más difícil, también es más significativo. La diferencia entre ambos no está en la suerte ni en el entorno, sino en una sola decisión, seguir dormido o despertar. Porque el día en que un hombre comprende que nadie vendrá a rescatarlo, empieza a transformarse. El hombre promedio espera que la vida mejore sola. El hombre admirado crea la vida que desea. El promedio teme fallar. El admirado teme no intentarlo. El promedio busca aprobación. El admirado busca respeto. La mediocridad no es falta de talento, es falta de voluntad. Y la voluntad nace cuando entiendes que tu historia no está escrita. No necesitas más tiempo, ni más suerte, ni más ayuda. Necesitas propósito, porque el propósito convierte el cansancio en energía, el miedo en impulso y la rutina en camino. Ahí comienza la diferencia entre vivir y vivir con sentido. El hombre promedio confunde comodidad con éxito. Cree que estar tranquilo es lo mismo que estar realizado. Busca una vida sin desafíos, sin sobresalto, sin incomodidad. Pero lo que no sabe es que esa aparente paz es una trampa silenciosa. El estancamiento disfrazado de estabilidad. He visto a muchos hombres esforzarse durante años solo para conseguir una vida cómoda, un salario estable, una rutina predecible, fines de semana para olvidar la semana. Y aunque desde afuera parezca que lo han logrado, por dentro sienten un vacío que no pueden explicar. No les falta nada, excepto sentido. La comodidad es adictiva porque te da una ilusión de control. Te hace creer que estás bien solo porque no estás sufriendo. Pero el crecimiento no vive en la comodidad, vive en el desafío. El hombre admirado lo entiende. No busca una vida fácil, busca una vida significativa. No teme al esfuerzo, lo abraza porque sabe que cada incomodidad lo fortalece. El promedio huye de la presión. El admirado la utiliza como herramienta. El promedio se refugia en la rutina. El admirado crea propósito en cada acción. El promedio teme el cambio, el admirado lo provoca.
La diferencia no está en cuánto trabajan, sino en por qué trabajan. El hombre promedio trabaja para sobrevivir. El hombre admirado trabaja para construir. El primero busca seguridad, el segundo libertad. Y la libertad no se obtiene quedándote donde estás, sino atreviéndote a avanzar aunque duela, porque el dolor del crecimiento siempre será más noble que el vacío de la comodidad. Cada día que eliges lo fácil pierdes una parte de tu fuerza. Cada día que eliges el reto recuperas respeto por ti mismo. No hay admiración posible sin disciplina, sin esfuerzo y sin un propósito que te empuje más allá del confort. El hombre promedio se duerme en su zona segura y se convence de que eso es éxito. El hombre admirado vive en movimiento, consciente de que su comodidad actual puede ser su mayor enemigo. Por eso, si hoy te sientes demasiado cómodo, es momento de incomodarte, porque lo cómodo nunca cambia el mundo y lo admirable nunca es fácil. Un hombre promedio no fracasa por falta de oportunidades, sino por falta de estándares. Acepta menos de lo que merece, se rodea de lo que lo limita y se acostumbra a no exigirse más, no porque no pueda mejorar, sino porque nunca se lo exige. Y esa falta de estándares es lo que lo mantiene atrapado en la mediocridad. Cuando no tienes estándares, cualquier cosa te parece suficiente. Un trabajo que no te apasiona, una relación que no te inspira, una rutina que no te impulsa. Empiezas a confundir estar bien con estar vivo. Y lo más peligroso de eso es que te adaptas, te convences de que no necesitas más, cuando en realidad lo que hiciste fue rendirte sin darte cuenta. He visto a hombres que podrían lograr el doble pero se conforman con la mitad, que podrían ser líderes pero prefieren seguir a la multitud. No porque les falte talento, sino porque les sobra complacencia. Han perdido el hábito de aspirar a más. Un hombre admirado no se mide por lo que tiene, sino por lo que exige de sí mismo. No acepta la mediocridad ni en su entorno ni en su carácter. No necesita que alguien lo empuje porque su propio estándar interno lo guía. Cuando dice voy a hacerlo bien, lo hace bien, incluso si nadie lo ve. Ese compromiso silencioso consigo mismo es lo que genera respeto. Los estándares son promesas personales y cada vez que rompes una pierdes confianza, pero cada vez que la cumples te fortaleces. El hombre promedio se traiciona con excusas, no pasa nada, mañana empiezo. El hombre admirado se honra con disciplina, no importa cómo me sienta, lo haré igual. Tener estándares altos no significa ser perfecto, significa no conformarte con menos de lo que sabes que puede ser. Significa actuar con integridad aunque nadie te observe. Un hombre sin estándares busca aprobación. Un hombre con estándares genera admiración, porque la admiración nace cuando los demás ven en ti lo que ellos mismos desearían ser. Y eso solo se logra cuando tu palabra pesa más que tus excusas. Nadie puede admirarte si tú no te respetas primero, y ese respeto no se gana con palabras, se construye con acciones coherentes, con decisiones firmes y con la capacidad de mantener tu palabra incluso cuando nadie está mirando. El hombre promedio busca respeto externo. El hombre admirado lo proyecta desde adentro. He visto a muchos hombres pedir reconocimiento pero no cumplir con lo que prometen. Hablan de metas, de cambios, de propósitos, pero no lo sostienen. El problema no es que fallen, es que se acostumbran a fallarse. Cada vez que rompes una promesa contigo mismo pierdes autoridad interna. Y cuando eso ocurre, los demás lo sienten aunque no lo digan. El respeto propio es invisible pero perceptible. Se nota en la forma en que caminas, en cómo hablas, en que toleras y en que ya no. El hombre admirado no necesita levantar la voz ni demostrar poder. Su presencia transmite integridad. No busca parecer fuerte, lo es, porque quien se respeta no necesita imponerse. El respeto propio también se cultiva en lo pequeño, levantarte cuando dijiste que lo harías, cuidar tu entorno, cumplir con tu palabra, mantenerte firme cuando es más fácil ceder. Son esos actos repetidos los que crean confianza interna y esa confianza se traduce en autoridad natural. El hombre promedio espera que los demás lo traten bien para sentirse valioso. El hombre admirado se trata bien a sí mismo y enseña con su comportamiento cómo debe ser tratado.
No permite que lo definan las opiniones ajenas porque su valor no depende de la validación, sino de su coherencia. Respetarte no es egoísmo, es responsabilidad. Si no te respetas, nadie lo hará por ti. Y si te respetas, no necesitarás exigirlo. La admiración que más vale no viene de los demás, viene de ti mismo, cuando puedes mirarte al espejo y sentir orgullo por la persona que ves. El hombre promedio vive buscando aprobación. El hombre admirado vive siendo ejemplo. Y ese ejemplo no nace del deseo de ser admirado, sino del compromiso de vivir con honor. El hombre promedio vive buscando aceptación. Quiere ser parte, pertenecer, sentirse incluido, y para lograrlo muchas veces se adapta a lo que no respeta, calla lo que piensa y acepta lo que lo lastima. Pero un hombre que vive buscando aprobación ajena termina perdiendo la suya. He visto a muchos hombres fuertes por fuera pero dependientes por dentro. Temen decepcionar, temen ser rechazados, temen destacar demasiado, y en ese intento por gustar a todos, se diluyen, pierden su esencia, su criterio y su voz. El precio de la aceptación suele ser demasiado alto, la pérdida de respeto propio. El hombre admirado no busca aceptación, busca autenticidad. No le interesa encajar en todos los círculos, le interesa ser fiel a sus principios, incluso si eso implica quedarse solo. Sabe que la aprobación es temporal, pero el respeto es permanente, y prefiere ser criticado por su coherencia antes que aplaudido por su hipocresía. Aceptar es parte de la madurez. Aprobarlo todo es parte de la debilidad. No todo merece tu energía, ni tu presencia, ni tu silencio. Un hombre que se respeta aprende a decir no sin sentirse culpable, y sí solo cuando lo cree. La diferencia entre el promedio y el admirado está en la raíz emocional de sus decisiones. El promedio decide para agradar. El admirado decide para avanzar. El promedio se adapta al entorno. El admirado moldea su entorno con su ejemplo. La aprobación es un aplauso efímero. El respeto, una consecuencia eterna. Y lo curioso es que cuando dejas de buscar agradar, es cuando realmente empiezas a inspirar. Porque la gente no admira a quien complace, admira a quien se mantiene firme en sus valores. No necesitas ser querido por todos, necesitas ser respetado por los correctos. Y ese respeto nace de tu capacidad para mantenerte auténtico cuando es más fácil seguir la corriente. Un hombre promedio vive pendiente de cómo lo miran. Un hombre admirado vive atento a cómo se mira a sí mismo. Y esa diferencia, invisible para muchos, define el rumbo de toda una vida. La diferencia más grande entre un hombre promedio y uno admirado está en la manera en que piensan. El promedio reacciona. El admirado responde. El promedio actúa desde la emoción. El admirado desde la convicción. El promedio busca excusas. El admirado busca soluciones. He aprendido que la mente de un hombre admirable no se forma en los momentos de calma, sino en los de caos. Ahí, cuando todo tiembla, es donde su carácter se pone a prueba. El promedio se queja, culpa o se rinde. El admirado observa, reflexiona y decide, porque sabe que el control de su vida comienza con el control de su mente. Un hombre admirado no gasta su energía en lo que no puede cambiar. Se enfoca en lo que depende de él, su actitud, su disciplina, su palabra. Mientras otros discuten por lo que falta, él trabaja por lo que puede construir. Esa mentalidad lo convierte en un pilar para los demás, no porque hablen más fuerte, sino porque actúa con serenidad cuando todos pierden la cabeza. El promedio busca motivación para actuar. El admirado actúa y encuentra motivación en el resultado. El promedio teme fallar. El admirado teme no intentarlo. El promedio necesita inspiración. El admirado se convierte en inspiración. Pensar distinto también implica vivir con estándares distintos. El hombre promedio espera condiciones ideales. El admirado crea condiciones. El promedio depende del ánimo. El admirado depende de la disciplina. No se trata de arrogancia, sino de responsabilidad. El admirado entiende que cada pensamiento tiene un costo y elige invertirlos en aquello que lo fortalece. Cada día, con cada decisión, entrena su mente para responder con propósito, no con impulsos.
Y lo más poderoso es que esa mentalidad no nace de nacimiento, sino de entrenamiento. Cualquier hombre puede cultivarla si decide observarse, corregirse y mantenerse firme. Porque pensar como un hombre admirado no significa pensar diferente a los demás. Significa pensar diferente a tu antiguo yo. Y cuando logras dominar tu mente, ya diste el primer paso para dominar tu vida. Todo hombre llega a un punto en su vida donde se da cuenta de que se ha traicionado a sí mismo. Ha tolerado más de lo que debía, ha callado cuando debía hablar, ha cedido en lo que no podía ceder, y poco a poco, sin notarlo, ha perdido respeto por su propia palabra. Ese es el momento más importante de su vida, el instante en el que entiende que su valor no se perdió, solo se olvidó. Recuperar tu valor no se trata de venganza ni de demostrarle nada a nadie. Se trata de recordarte quién eras antes de que la rutina, el miedo o el conformismo te apagaran. Es mirar atrás con honestidad y decidir que ya no vas a negociar tu dignidad por aceptación, tu tiempo por distracciones o tu propósito por comodidad. Un hombre admirado no se define por sus caídas, sino por la forma en que se levanta. No culpa al pasado, no se victimiza, no se rinde, se reconstruye y en ese proceso vuelve a ganarse su propio respeto. He visto a muchos hombres cambiar por completo cuando se hartan de ser versiones reducidas de sí mismos, cuando entienden que nadie vendrá a salvarlos, que el respeto no se pide, se proyecta, y que la vida solo mejora cuando tú mejoras. Por eso, si estás escuchando esto y sabes que has bajado tus estándares, que has aceptado menos de lo que mereces, que has permitido que el miedo decida por ti, este es el momento de recuperarte. Y antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte si estás comprometido con crecer, con romper patrones y construir una mentalidad de respeto y propósito. Cada video está hecho para recordarte lo que ya sabes, pero quizás habías olvidado, que tu valor no depende de lo que logras, sino de lo que exiges de ti. Y quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Cuál ha sido el momento en que sentiste que te perdiste a ti mismo? Piénsalo, escríbelo, porque reconocerlo es el primer paso para recuperar tu fuerza. El hombre promedio se lamenta. El hombre admirado se levanta. El hombre promedio confunde fortaleza con dureza. Cree que ser fuerte es no sentir, no llorar, no mostrar debilidad. Pero esa es una versión distorsionada del verdadero poder. El hombre admirado no teme sentir porque entiende que la emoción no lo hace débil, lo hace humano. Su diferencia está en el control. Siente profundamente pero no se deja gobernar por lo que siente. He conocido a muchos hombres que viven como una olla a presión. Reprimen todo hasta que explotan. Llevan el peso de sus frustraciones en silencio, convencidos de que hablar o pedir ayuda es señal de debilidad. Pero la verdadera fuerza está en mantener la calma sin reprimir, en expresar sin perder el equilibrio. Un hombre emocionalmente fuerte no es el que no cae, sino el que se levanta con conciencia. El promedio reacciona, el admirado reflexiona, el promedio huye de su dolor, el admirado lo enfrenta porque sabe que no puede sanar lo que no reconoces. La madurez emocional no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender de él. Un hombre equilibrado no busca controlar el mundo, controla su mente. Entiende que habrá días difíciles, pérdidas, decepciones, pero no permite que esos momentos lo definan, los usa para fortalecerse, y esa serenidad, esa capacidad de mantenerse firme en medio del caos, es lo que lo vuelve admirable. El hombre promedio habla desde la ira. El admirado actúa desde la claridad. El promedio necesita tener razón. El admirado necesita tener paz. Esa diferencia lo cambia todo. Dominar tus emociones no significa apagarlas, sino entenderlas y dirigir su energía. Cuando transformas el miedo en acción, la tristeza en introspección y la frustración en disciplina, alcanzas un nivel de control que pocos logran, porque el respeto que inspiras no viene solo de tu fuerza física o tu éxito visible, sino de tu estabilidad interior, de tu capacidad de mantenerte sereno incluso cuando la tormenta arrecia. Un hombre admirado no se rompe, se refuerza, y cada batalla emocional que supera se convierte en una lección silenciosa para los demás, que la verdadera fuerza no grita, se mantiene en pie. La diferencia entre un hombre promedio y uno admirado raramente se nota en los grandes gestos, sino en los hábitos que nadie ve.
El promedio busca reconocimiento inmediato. El admirado trabaja en silencio. El promedio quiere ser notado. El admirado quiere ser consistente, porque entiende que el respeto no se pide, se construye día tras día con disciplina. He observado que los hombres más admirados del mundo tienen rutinas firmes, casi invisibles. Se levantan temprano, no por moda, sino por compromiso. Cumplen lo que prometen aunque nadie lo supervise. Hacen lo correcto incluso cuando no hay testigos. Esa coherencia, repetida miles de veces, se convierte en carácter. El hombre promedio dice: nadie lo va a notar. El hombre admirado responde: yo lo voy a saber. Esa frase lo define todo, porque el respeto propio es el cimiento de cualquier forma de admiración y ese respeto se gana cumpliendo pequeñas promesas que demuestran que tu palabra tiene peso. Los hábitos silenciosos crean resultados visibles. Tu cuerpo, tu actitud, tu entorno y tus relaciones son reflejo de lo que haces en privado. Por eso un hombre admirado no busca ser disciplinado cuando alguien lo mira. Lo es siempre. Sabe que su reputación no se construye en público, sino en lo que elige hacer cuando nadie lo observa. El promedio busca recompensas rápidas. El admirado trabaja con visión. No necesita resultados instantáneos porque confía en el poder del proceso. Sabe que cada día que cumple con su deber se fortalece un poco más y con el tiempo esa constancia lo separa del resto. No hay secretos ni fórmulas mágicas, hay hábitos sostenidos. Dormir a tiempo, cuidar el cuerpo, mantener orden, estudiar, cumplir compromisos, hablar con respeto, pensar antes de actuar. Son acciones simples, pero poderosas. El promedio las ignora porque parecen pequeñas. El admirado las repite hasta que se vuelven parte de su identidad. Y ese es el verdadero poder, hacer de la disciplina un estilo de vida. Porque los grandes hombres no se construyen con palabras ni sueños, se construyen con los hábitos que mantienen cuando nadie los está mirando. La soledad, la crítica y la presión son tres pruebas que separan a los hombres promedio de los hombres admirados. El promedio las evita, el admirado las enfrenta, porque sabe que en esos tres escenarios se revela el carácter. Cuando nadie te acompaña, cuando todos te juzgan y cuando todo te exige más de lo que creías poder dar. Ahí se define quién eres realmente. He visto a muchos hombres rendirse porque no soportaron estar solos con sus pensamientos. Buscan ruido, distracciones o compañía constante solo para no escucharse a sí mismos. Pero un hombre admirado aprende a disfrutar su propia presencia. Entiende que la soledad no es castigo sino espacio para construir claridad. En el silencio encuentra dirección, porque quien no sabe estar solo nunca podrá liderar a otros. La crítica es otra prueba inevitable. El promedio se ofende y se defiende. El admirado escucha, filtra y crece. No necesita tener la razón. Busca tener resultados. Acepta los comentarios útiles y descarta el ruido sin resentimiento. Esa madurez lo protege del veneno del ego y luego está la presión, esa sensación de carga que muchos interpretan como señal de fracaso, cuando en realidad es una invitación al crecimiento. La presión no destruye, moldea. Como el fuego que purifica el metal, la presión saca a la superficie tus verdaderas capacidades. Los hombres admirados no huyen del peso. Aprenden a sostenerlo con equilibrio. El promedio busca alivio inmediato, el admirado busca fortaleza duradera. Por eso, mientras uno se queja, el otro se entrena. Mientras uno se esconde, el otro se prepara. Ningún hombre admirado se forjó en la facilidad. Todos fueron probados por la soledad, la crítica y la presión. Pero en lugar de quebrarse, se transformaron. Cada golpe los volvió más sabios, cada obstáculo más sereno, cada caída más dignos. Y esa es la diferencia, el promedio se hunde bajo el peso de la vida. El admirado se eleva gracias a él. Porque un hombre solo demuestra su fuerza cuando el mundo le exige ser más fuerte que nunca. No hay rasgo más poderoso en un hombre que su capacidad de cumplir lo que dice. El hombre promedio promete con facilidad pero cumple con dificultad, habla más de lo que hace, se entusiasma rápido y se desanima igual de rápido. Y aunque crea que sus pequeñas mentiras no tienen importancia,
cada promesa rota debilita su carácter. El hombre admirado, en cambio, entiende que su palabra es un contrato. No dice sí si no piensa cumplirlo. No promete lo que no puede sostener. Sabe que su reputación se construye en los detalles, en la coherencia, en la constancia. Y cuando su palabra pesa, su presencia también lo hace. He conocido hombres que perdieron dinero, trabajo o reconocimiento, pero jamás su credibilidad, porque su palabra vale más que cualquier ganancia inmediata. Y esa integridad, repetida día tras día, los vuelve confiables, respetados y admirados. Mientras otros cambian de rumbo según la conveniencia, ellos se mantienen firmes, guiados por principios y no por emociones. Cumplir tu palabra no es solo cuestión de honor, es una forma de entrenar tu mente. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu cerebro aprende a confiar en ti, y esa autoconfianza se convierte en la base de toda disciplina. Cuando dices voy a hacerlo y lo haces, refuerzas tu identidad de hombre sólido. El promedio busca excusas, el admirado busca soluciones. El promedio rompe compromisos, el admirado los cumple aunque cueste. Y lo más importante, el promedio habla para ser escuchado. El admirado actúa para ser creído. Mantener tu palabra no significa ser perfecto, significa ser íntegro. Significa que tus acciones respaldan tus intenciones. Significa que si dices estaré ahí, estás. Si dices voy a cambiar, cambias. Porque el respeto empieza en ti, pero se refleja en todos los que confían en ti. Cada promesa cumplida refuerza tu carácter. Cada palabra sostenida construye tu reputación, y con el tiempo, ese patrón se convierte en tu legado. El hombre promedio busca impresionar con palabras. El hombre admirado deja huella con hechos. Porque la verdadera autoridad no se grita, se cumple. El hombre promedio vive enfocado en el ahora. Quiere resultados rápidos, reconocimiento inmediato y recompensas visibles. Pero esa mentalidad lo condena a empezar una y otra vez. Cada vez que la motivación se va, abandona. Cada vez que algo tarda, se rinde. El hombre admirado, en cambio, piensa a largo plazo. Sabe que las cosas que valen la pena toman tiempo, y mientras los demás buscan velocidad, él construye profundidad. He visto a hombres exitosos que no comenzaron con ventaja, pero tenían algo más importante, una visión. Sabían quiénes querían ser en 10 años, y cada día actuaban en coherencia con esa imagen. Esa claridad les dio dirección cuando otros se perdían. Y lo más admirable es que no necesitaban resultados inmediatos para mantenerse firmes. Su propósito era su combustible. El promedio se mueve por emoción, el admirado se mueve por visión. El promedio busca validación. El admirado busca legado. Y ese legado no se construye en un día, sino con años de constancia, sacrificio y disciplina. La visión a largo plazo también te protege del ruido. Cuando sabes hacia dónde vas, no te distrae lo temporal. No necesitas demostrar nada porque entiendes que el éxito real no se mide en aplausos, sino en impacto. El hombre admirado piensa en generaciones, no en modas. Sabe que su vida puede ser corta, pero su ejemplo puede ser eterno. Tener una visión clara te da poder para resistir. Cuando el cansancio llega, recuerdas por qué empezaste. Cuando la duda aparece, recuerdas hacia dónde vas, y esa dirección te mantiene firme cuando otros retroceden. El promedio busca sentirse bien hoy. El admirado busca construir algo que valga la pena mañana. Esa es la diferencia entre los que viven y los que trascienden. Así que deja de medir tu vida en días y empieza a medirla en propósito. Pregúntate, ¿qué huella quiero dejar, qué historia quiero que cuenten mis acciones? Porque un hombre promedio pasa, un hombre admirado permanece, y su legado no está en lo que tuvo, sino en lo que inspiró a otros a convertirse. El hombre promedio busca autoridad. El hombre admirado proyecta dignidad. La autoridad se impone, pero la dignidad se gana. Y mientras la autoridad depende de una posición o un título, la dignidad depende de tu carácter. No se trata de cuánto poder tienes sobre los demás, sino de cuánto control tienes sobre ti mismo. He visto líderes que inspiran obediencia por miedo, y hombres admirados que inspiran respeto por su ejemplo.
La diferencia es evidente, el primero exige, el segundo demuestra. El hombre admirado no necesita gritar para ser escuchado ni dominar para ser seguido. Su coherencia es su lenguaje y su autocontrol su mejor argumento. La dignidad se construye en silencio, con límites claros y decisiones firmes. Es mantenerte sereno cuando te provocan, educado cuando te desafían, íntegro cuando te tientan. Cada vez que eliges la calma en lugar de la ira, la verdad en lugar de la conveniencia, la firmeza en lugar del impulso, estás cultivando tu dignidad. El promedio busca respeto con palabras. El admirado lo obtiene con presencia. Porque un hombre digno no necesita validación externa. Se valida con su conducta. No se rebaja al nivel de quien lo hiere ni entrega su paz a quien lo ofende. Su fortaleza no está en vencer discusiones, sino en no perder su centro. La dignidad también implica humildad. Reconocer tus errores, pedir perdón cuando te equivocas, corregir sin orgullo, eso no te quita autoridad, te da humanidad. Y la humanidad auténtica es magnética, porque recuerda a los demás lo que es posible cuando alguien se gobierna con conciencia. Un hombre promedio busca ser admirado por su éxito. Un hombre digno es admirado por su ejemplo. Y ese tipo de respeto no se compra ni se impone. Se conquista cada día con actos silenciosos que hablan más alto que cualquier discurso. La verdadera masculinidad no se demuestra con agresividad, sino con autocontrol. Y la verdadera grandeza no está en imponerte sobre otros, sino en mantenerte fiel a ti mismo cuando podrías traicionarte. Porque un hombre admirado no domina, guía, y su liderazgo no nace del ego, sino de la dignidad de su carácter. Llega un punto en la vida en el que un hombre tiene que tomar una decisión, seguir siendo promedio o empezar a convertirse en alguien admirable. Nadie puede hacerlo por ti, ni tu familia, ni tu pareja, ni tu entorno, porque la admiración no se hereda, se elige, se trabaja y se sostiene. Yo, Brian Tracy, he visto hombres comunes transformarse en ejemplos vivientes de respeto y disciplina, no porque la vida los favoreció, sino porque decidieron elevar sus estándares. Un día dijeron basta. Y ese día su historia cambió. El respeto que buscaban afuera empezó a nacer dentro de ellos, y su vida se volvió un mensaje silencioso para los demás, que es posible ser firme sin ser cruel, humilde sin ser débil y exitoso sin perder el alma. El hombre promedio deja pasar los años esperando que algo cambie. El hombre admirado entiende que el cambio empieza en el espejo, y aunque su camino sea más difícil, también es más digno, porque no hay nada más poderoso que poder mirarte a los ojos y sentir orgullo por quien te has convertido. Ser admirable no es un título, es una práctica diaria, es cumplir tu palabra, respetar tus valores, mantenerte de pie incluso cuando nadie te aplaude. Es construir una vida tan sólida que no necesita explicaciones. El mundo no necesita más hombres promedio. Necesita hombres conscientes, disciplinados, honestos, que lideren con ejemplo y actúen con propósito. Hombres que eleven el estándar de lo posible. Hombres que inspiren con su presencia, no con su discurso. Y lo más grande es que cualquiera puede serlo. No importa de dónde vengas, lo que perdiste o lo que te falta. Solo necesitas decidir que ya no vivirás en modo supervivencia, sino en modo legado. Porque cuando un hombre elige la admiración sobre la comodidad, la integridad sobre la aprobación y la disciplina sobre la excusa, deja de ser promedio y se convierte en lo que el mundo más respeta, un ejemplo de lo que significa ser un verdadero hombre.